Ya. Entonces les decía, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que está bien este resultado, ¿no? Cuando calculan las tensiones en generación. Usualmente los ángulos son muy pequeños, por lo tanto el factor de potencia en generación son cercanos a uno, se podría decir, ¿no? Entonces por esa razón podríamos decir que está bien, ¿no? Porque el ángulo es bastante pequeño, 1,67 grados. Ahora, como les había mencionado, lo único que tenemos que hacer es desfasar tanto 120 grados positivos como 120 grados negativos, ¿no? En este caso, para la fase B, menos 120 y para la fase C, 120 grados positivos, ¿no? Entonces, eso, eso es más que todo, chicos. Ahora, nos pide calcular la potencia, ¿no? En la fase A, digo, en la impedancia A, en la impedancia B y en la impedancia C, ¿no? Estas son las impedancias de línea, que prácticamente van a ser las cocientes al cuadrado por las resistencias, ¿no? Y nos dice que va a ser igual a 970,61 vatios. Y bueno, como las impedancias son iguales, pues, ¿no? La potencia en la impedancia de la línea A como la potencia en la impedancia de la línea B van a ser iguales, ¿no? Y de la línea C de la misma forma. Nos dice que la potencia total disipada en la línea, ¿no? Va a ser simplemente 3 por 970,61, ¿no? Y en este caso nos sale 2911,83 vatios. Y con esto estaríamos terminando los cálculos de este ejercicio. Ahora, hay un ejemplito más, pero a ver, dudas, preguntas en esta parte, chicos, en este ejercicio. Con chicos, ¿hay dudas o se está entendiendo cómo es la cosa? Hablen más, chicos. Ya, a ver, supongo que se está entendiendo, ¿no? A ver, veremos este ejemplito más, pues. Nos dice, ¿no? Igual, en este caso un sistema delta, ¿está bien? Nos dice tres impedancias de 50 con desfase de 35 grados, ¿no? En este caso menos 35. Se conectan en triángulo, dice, ¿no? A un sistema trifásico de tres conductores. Nos dice que la tensión es de 350 voltios y que la secuencia es ABC, ¿no? Secuencia positiva. ¿Qué nos pide? Hallar las intensidades de cocientes de la línea fasoriales y las potencias activas y reactivas de las cargas. Nos dice, considera el diagrama fasorial siguiente, secuencia ABC, ¿no? Tenemos el siguiente diagrama fasorial. En este caso, nuestra tensión de referencia va a ser B sub AB, ¿está bien? Por lo tanto, el desfase de esta tensión va a ser 0 grados, ¿no? Entonces vamos a pasar la resolución, ¿no? En este caso, la tensión que nos dan es indistinto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema delta. La tensión de línea es igual a la tensión de fase. Por lo tanto, B sub AB va a ser igual a 350 con un desfase cero, habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser nuestra tensión de referencia. ¿Está bien? Y pues, como les había dicho, no es necesario hacer, ¿no? Todos los cálculos. Simplemente hay que desfasar, ¿no? En este caso, para la tensión BC, menos 120 grados y para la tensión B sub CA, más 120 grados, ¿no? Listo. Pasamos a realizar los cálculos, ¿no? De las cocientes. En este caso, como pueden ver, es la aplicación de todas las formulitas que habíamos visto antes, ¿no? Entonces calculamos la cociente I sub AB, que es esta cociente, ¿no? Esta cociente de aquí, que está con I sub L, ¿no? Nos dice que va a ser igual a B sub AB. Ay, no, estoy mal, ¿no? I sub AB va a ser esta cociente de aquí, ¿no? Esta cociente de aquí, cociente de fase, ¿no? Nos dice que va a ser la tensión B sub AB sobre la impedancia ZAB, ¿no? Entonces esta impedancia, ¿no? ZAB
y la tensión entre el punto A y el punto B, ¿no? Entonces, lo que estamos calculando ahorita son las cocientes de fase, ¿no? Entonces, en plazo datos y nos dice que va a ser, en este caso, 7 con un desfase de 35, ¿no? 35 grados. ¿Qué les había dicho? No es necesario hacer, ¿no?, todo este cálculo, ¿no? Porque estamos hablando de sistemas equilibrados, ¿está bien? Entonces, podrías aumentar todo este tiempo y simplemente poner, ¿no? Y sub BC va a ser igual a 7 con un desfase de 35 menos 120 grados, que en este caso sale 85, ¿no? Menos 85. Y para I sub CA simplemente le sumo 120 grados, ¿no? En este caso va a ser 7 con un desfase de 155, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Se dan cuenta, solamente hay que sumar y restarle angulitos, ¿no? Lo demás es reemplazar fórmulas. Y bueno, ya teniendo las cocientes de fase, lo que vamos a hacer es calcular las cocientes de línea, ¿está bien? Entonces, calculamos, ¿no? Como les había dicho, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Nuestros datos en las ecuaciones que ya tenemos, porque esto ya está dado. Entonces nos dice que la cociente IA va a ser igual a 12.12 con un desfase de 5 grados, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho también? Que la cociente de línea de magnitud es mayor a la cociente de fase, ¿no? Por lo tanto, este cálculo está bien, ¿no? Listo. Entonces, bueno, no es necesario hacer todo esto, como se había dicho. Simplemente los resto menos 120 grados a la fase B y le sumo 120 grados a la fase C. Listo, ¿no? Entonces, vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Simplemente con magnitud, digo, con desfases diferentes, ¿no? Listo. Entonces eso. Ahora nos pide calcular, ¿no?, lo que son las potencias activas y desactivas para Z. Entonces yo calculo, ¿no? Vamos a tener que la potencia, ¿no?, va a ser igual a 3 veces la cociente al cuadrado por la resistencia. 3 veces porque son 3 fases, ¿no? Entonces eso. Va a ser 3 por, reemplazando datos, ¿no? La magnitud del cociente, que es 7 al cuadrado por 40.96, ¿no? Que es la parte resistiva de mi impedancia. Y me sale 6.021 vatios. ¿Está bien? Y bueno, cuando calculo la potencia reactiva, me sale 4.216 bar, ¿no? Ahora, hay otra forma de calcular también, ¿no? Podríamos calcular con las fórmulas de potencia activa y reactiva, tanto como habíamos visto, ¿no? Para el sistema delta, ¿no? 6 de 3 por voltaje de línea, cociente de línea por coseno de phi, como para sistema trifásico, ¿no? Que es 3 veces el voltaje de fase por la cociente de fase por coseno de phi, ¿no? Y si se dan cuenta, solamente es emplazar los datos y pues varían, ¿no? Ligeramente los cálculos. En este caso, la potencia para la resistencia, ¿no? La potencia activa, cuando aplicamos la fórmula de un sistema delta, es de 6.018 vatios, ¿no? 3 vatios menos que el cálculo que habíamos realizado aquí arriba, ¿no? Y cuando aplicamos las formulitas de potencia trifásica, ¿no? Es de 6.020, ¿no? Entonces, los resultados varían ligeramente, ¿no? Pero no mucho, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Aplicando otros métodos, ¿no? Para calcular la potencia activa y desactiva en mis impedancias. Entonces, eso es todo, chicos, en la clase de hoy día. Van a disculpar, ¿no?, los problemas de conexión que he tenido.